Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que el ámbito noticioso cobra mucha importancia porque la propuesta que ha sido planteada por el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado polémica, discusión, análisis, debate, y es importante interpretar muy bien lo que ha planteado el magnate de bienes inmobiliarios Donald J. Trump, porque el 8 de agosto presentó un plan que promete una revolución fiscal, sí, así lo dijo, a fiscal revolution en Estados Unidos. El magnate neoyorquino anunció, o mejor dicho, planteó, propuso rebajas de impuestos para la clase media y recortes masivos de las regulaciones federales. ¿Es viable económicamente esta propuesta de gobierno en caso de que Trump llegue a ser presidente y las aplicase en la economía de los Estados Unidos? El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, intentó el lunes 8 de agosto relanzar su campaña tras semanas de polémicas con la presentación de un plan económico que promete la mayor revolución fiscal, sí, así lo dijo, desde la presidencia de Ronald Reagan, que fue de 1981 a 1989, y aboga por reducir las regulaciones federales. Hoy comenzamos una gran conversación nacional sobre la renovación económica de Estados Unidos, afirmó Trump en el inicio de su intervención en el Club Económico de Detroit, en el estado de Michigan. Trump subrayó que Detroit, centro de la industria automovilística estadounidense y una de las ciudades más afectadas por la crisis de 2008, es el vivo ejemplo de la agenda económica fracasada de mi rival, la demócrata Hillary Clinton. Así lo dijo. El magnate neoyorquino anunció un plan económico que incluye rebajas de impuestos para la clase media y recortes masivos de las regulaciones federales, e insistió en su intención de renegociar los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Estados Unidos. Se trata de la mayor revolución fiscal desde Ronald Reagan, destacó el multimillonario sobre sus propuestas impositivas. Primeramente, ¿qué pretende Trump con estos planes para luego ahondar ya en detalle y pormenorizadamente en las propuestas que subrayó Donald J. Trump? Al mencionar que promete la mayor revolución fiscal y reducir las regulaciones federales, claramente Donald Trump busca centralizar los recursos, pero no en el gobierno federal, sino en la cúpula o en la élite del establishment, que podría llegar a ser republicano, lo cual sería mucho peor porque estaría centralizado y focalizado no en la entidad federal o en el estado federado, sino en una cúpula dentro del estado federado, dentro del gobierno federal. Ahora, si ese gobierno federal está compuesto por un buró o un staff de economistas más que de empresarios que sean más apegados a la ideología del libre mercado y sean más pragmáticos a la hora de inducir políticas fiscales, podría ser positivo que se centralizaran esos recursos, pero si de alguna manera reduce las regulaciones federales para desburocratizar al Estado, pero centralizar los recursos en una cúpula ya no sería burocrática dentro del Estado federal, sino dentro de una cúpula, lo cual sería mucho peor. Sin ser pragmático, entonces sí habría una inviabilidad en la cual estaría incurriendo Donald Trump. Ahora, la mayor revolución fiscal que él promete implica una reforma completa del sistema tributario, una reforma que pasa por reducir intereses, por aumentar impuestos a ciertos estratos de la población, a ciertas clases, y de esa manera desgravar y gravar lo que tiene que ser grabado y desgrabado para el bien y por el bien de la economía de Estados Unidos. En concreto, Trump citó como principales medidas la eliminación del impuesto de sucesiones, la reducción de la tasa a las empresas estadounidenses al 15% desde el actual 35% y la desgravación de los gastos por el cuidado de hijos. Primero, Trump propone eliminar el impuesto a las sucesiones, es decir, la sucesión de capital, para, de alguna manera, evitar que se grave cada herencia familiar. Propone reducir la tasa a las empresas estadounidenses. Esto lo hace con el objetivo de lograr una mayor apertura y liberalización del mercado laboral estadounidense desde la empresa privada al libre mercado
para de esa manera propugnar una posibilidad de un escenario que atraiga mayor inversión, ya que habría mayor cantidad de inversionistas extranjeros que estén dispuestos a invertir en empresas estadounidenses con bajas tasas impositivas. Por supuesto que sí. A menor impuestos es un mayor atractivo para los inversores, a menores impuestos. Y también propone desgravar los gastos por el cuidado de los hijos, es decir, que se eliminen los impuestos a los gastos que implican adquirir bienes de consumo que son necesarios para cuidar a los más pequeños. Rebajaría y simplificaría también el impuesto individual de ingreso. De los 7 rangos actuales se pasaría a solo 3, es decir, ya no habría 7 categorías, sino 3, 12%, 25% y 33%, lo cual implicaría, por supuesto, que al reducir la cantidad de gravámenes que hay en el impuesto al ingreso individual, habría una mayor capacidad de consumo y habría un mayor poder adquisitivo, porque el estadounidense promedio no tendría que gastar más de su sueldo o de sus ingresos netos en pagar, de acuerdo a cada categoría, un gravamen impuesto por el Estado. Durante su discurso, que dio tras ser precedido por su candidato a la vicepresidencia, el gobernador de Indiana, Mike Pence, Trump fue interrumpido por manifestantes más de 10 veces. Sin embargo, el candidato republicano eludió la confrontación y esperó pacientemente a que los manifestantes fueran desalojados de la sala de conferencias por los agentes de seguridad. Cargó además, como ha sido muy usual, contra las propuestas de Hillary Clinton como mera continuación de las políticas del actual presidente Barack Obama, y señaló que la candidata demócrata representa el pasado. Nuestra oposición hace tiempo que se quedó sin ideas. Nosotros somos la candidatura del futuro. Para Trump, una de las principales causas de la mala situación económica en Estados Unidos es el excesivo peso del gobierno federal y la elevada carga de regulaciones, especialmente en materia medioambiental. En este argumento parece que Trump está siendo falaz, pero a la vez no. Está siendo falaz porque, de alguna forma, la economía estadounidense se encuentra en un proceso de altas y bajas, de estabilidad e inestabilidad, pero son más las veces que se encuentra estable que las que se encuentra inestable, gracias a que la Reserva Federal ha logrado mantener el tipo de interés bajo y no ha depreciado la moneda, no se ha depreciado el dólar, todo lo contrario. Al mantener tipos de intereses bajos, el dólar curiosamente se ha revaluado, porque ha habido una mayor confianza en los inversores y mayor demanda de las inversiones para cotizar en dólares y aumentar el protagonismo del dólar en las transacciones a nivel mundial por bajas tasas de interés, a pesar de que esto implica un menor valor, pero mayor cantidad de inversores que quieren invertir con dólares y en dólares porque tiene bajas regulaciones de tasas de interés. Entonces eso es un atractivo, por supuesto que lo es. Ahora, Trump está siendo de alguna manera, o no está siendo falaz, en el sentido de que si hay un peso muy grande del gobierno federal. Estados Unidos tiene un gobierno federal que ha burocratizado demasiado el sistema tributario. Y un sistema tributario, o impositivo, o de recaudación fiscal, como se le quiera llamar, muy burocratizado, genera trabas que sin duda alguna, van coartando el proceso de canalización de recursos, lo centralizan y pueden devenir en corrupción, mejor dicho, devienen en corrupción. Cuando tome posesión del cargo, dice Trump, emitiré una moratoria temporal para frenar nuevas regulaciones, dijo Trump en su discurso de 1 hora de duración y que leyó íntegramente, algo poco habitual en el candidato que presume de no seguir pautas marcadas y romper con la clase política tradicional, es decir, de improvisar discursivamente, no de leer pautas ni discursos ensayados y premeditados o predeterminados o previamente estructurados. Ahora, esta moratoria especial y temporal que propone Trump implica un límite de tiempo al cual deben llegar las regulaciones. Es decir, si se excede el límite de tiempo o se llega a esa moratoria, las regulaciones tendrán que ser frenadas y completamente liberalizadas. Adelantó su intención de romper con el Acuerdo del Clima de París alcanzado a finales de 2015, que busca frenar el calentamiento global, ya que, a su juicio, desincentiva la inversión empresarial y la creación de empleo. Trump está siendo pragmático, pero a costas y a expensas de perder apoyo, por lo que implica salirse de un acuerdo que ha hecho de Estados Unidos un país mejor visto en el ámbito internacional, sabiendo muy bien que es el país que más contaminación genera a nivel mundial junto con China, y la comunidad internacional, al observar a Estados Unidos, o a un Estados Unidos firmando y siendo
signatario de este acuerdo tiene más confianza en que va a reformar su política exterior medioambiental. Pero con un Donald Trump que saque a Estados Unidos del acuerdo, seguiría fomentando la contaminación que implica la alta actividad industrial que genera, por supuesto, procesos residuales completamente tóxicos para el medio ambiente, y eso implicaría, sí, mayor inversión empresarial y creación de empleo, pero a expensas de generar procesos industriales o de industrialización que devengan en mayor contaminación, por lo que representa producir más, y mientras más produzcas, generas más residuos del proceso de producción, depende de lo que produzcas. Una vez más, se refirió a uno de sus ejes de campaña, la política comercial y su rechazo a los tratados comerciales internacionales por sus nefastos efectos sobre los trabajadores estadounidenses. Alega que el Tratado de América del Norte con México y Canadá ha de alguna manera generado fuga de empleos estadounidenses a territorio canadiense y mexicano. Muchas transnacionales estadounidenses y trabajadores estadounidenses que se han ido a México y Estados Unidos, y eso es capital, mano de obra y recurso humano que Estados Unidos pierde y que se lo regala, de acuerdo a Trump, prácticamente a Canadá y a México. Recalcó de nuevo que de llegar a la presidencia sacaría a Estados Unidos inmediatamente del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o el Trans-Pacific Partnership, pactado con otras naciones de la cuenca del Pacífico, y renegociaría el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TLCAN, sellado con México y Canadá hace 2 décadas, es decir, hace 20 años. La alocución se circunscribió notablemente y exclusivamente en el ámbito económico y no contó con las habituales digresiones fuera del guión del locuaz magnate neoyorquino. Trump ha caído notablemente por detrás de Clinton en las encuestas tras varias polémicas, pero recordemos que si presenta un plan que llegue a ser más pragmático y más atractivo en este sentido que el de Hillary Clinton, podría repuntar en las encuestas. Esto implicaría el sacar a Estados Unidos del TPP, un riesgo comercial importantísimo, que haría que Estados Unidos tuviera que reiniciar su política comercial buscando nuevas alianzas y empezar de cero, aunque implique o represente promesas, pero implicaría empezar de cero, y Estados Unidos al parecer no tiene tiempo de empezar de cero. En resumen, la política fiscal que Trump pretende implantar, si bien es pragmática y acertada en algunos casos, puede no serlo si centraliza mucho los recursos y no es tan pragmático como debería serlo si no integra un equipo de economistas, no de empresarios como él, dentro de su gabinete en caso de que llegue a ser presidente de Estados Unidos. Y por supuesto, lo más idóneo para que estas políticas que Trump plantea tengan resultado positivo y pueda de alguna manera ser visto con otros ojos si llega a proponer esto y si llega a ser presidente de Estados Unidos, y de acuerdo a que esto es lo más ideal para la economía estadounidense actualmente, es que haya en Estados Unidos una expansión del crédito con financiamiento directo del fondo tributario a una tasa impositiva del 40% neto del ingreso de la clase alta, es decir, que se le imponga un 40% de impuestos al ingreso neto de los más ricos, para que de esta manera, con intereses del 0,5%, se pueda aumentar el consumo, y esos recursos con financiamiento directo del fondo tributario se puedan destinar a una expansión crediticia, y de esta manera, si hay expansión crediticia y se destinan esos recursos a estímulos fiscales, se pueden inyectar paquetes o cierta cantidad, por así decirlo, de dinero en la economía vía créditos para empresarios, pequeños y medianos empresarios, que puedan generar proyectos de emprendimiento y así atraer inversión, fomentar el empleo, fomentar el consumo, fomentar el crédito y generar más empleo, partiendo de un fondo, repito, con financiamiento de un fondo que canalice 40% de impuestos con tasas del 0,5% sobre el ingreso neto de la clase alta, de los más ricos en Estados Unidos, para que la situación pueda regularizarse y de alguna manera se reequilibren el mercado fiscal y el estatus socioeconómico actual, el status quo socioeconómico actual en Estados Unidos, y pueda fomentarse de esta manera más la igualdad. Sellando y finalizando con una frase lapidaria de Trump que dice y reza así: tengo un objetivo fundamental, quiero que los trabajos y la riqueza se queden en Estados Unidos. Claramente Trump apela a una política fiscal, económica y comercial nacionalista, proteccionista,
puede que aislacionista, y esto le ha valido apoyos, le ha valido críticas, rechazo, pero allí se mantiene en la carrera por la presidencia de Estados Unidos.